Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuamos con el sistema endocrino. En este caso estamos hablando desde la parte anterior de las principales glándulas y las hormonas que producen. Entonces continuamos con la parte 3 de esa presentación, ahora hablando de las glándulas suprarrenales. En este caso vemos la estructura de las diferentes glándulas suprarrenales y dónde se encuentran. Cuando hablamos de glándulas suprarrenales, entonces tenemos que hablar que ellas se encuentran ubicadas en la parte superior de los riñones. Ellas tienen una importante función en la producción de hormonas sexuales y glucocorticoides. Entonces, para las principales hormonas tenemos que ya producir aldosterona, cortisol, andrógenos suprarrenales, estrógenos suprarrenales, la adrenina o epinefrina y la noradrenalina. En este caso, sus células diana se van a unir la aldosterona al riñón, el cortisol va a tener una función general en todas las células, los andrógenos suprarrenales van a ir directamente a los órganos sexuales o otros órganos efectores que estén reencargados de una función específica que requiera andrógenos. Los estrógenos van a ir a los órganos sexuales directamente, la adrenalina va a actuar como un efector simpático, igual que la noradrenalina. En cuanto a su función, entonces tenemos que para la aldosterona va a estimular los túbulos renales y conservar el sodio. Esto va a provocar la liberación de esta hormona y la consiguiente conservación de agua en el riñón. El cortisol va a influir en el metabolismo de las moléculas alimentarias en grandes cantidades, tiene un efecto antiinflamatorio. Es decir, cuando le expandan un antiinflamatorio o se toma una pastilla antiinflamatoria, lo que le está ocasionando es que esta hormona entre en acción. Dentro de los andrógenos, entonces, los andrógenos suprarrenales tienen un papel para respaldar la función sexual. En los estrógenos se piensa que los estrógenos suprarrenales no son muy importantes. Sin embargo, recordemos que el estudio de estas funciones tiene que ver con la interacción que hay entre diferentes hormonas. Por eso es que ahí le aparece allí, siempre van a ser importantes. Si el cuerpo la está produciendo es por algo. En el caso de la adrenalina va a incrementar y prolongar los efectos de la secreción simpática del sistema nervioso autónomo, y en el de la noradrenalina es la misma función. Son las funciones que van a cumplir cada uno. En cuanto a al funcionamiento de los mecanismos de renina angiotensina, regula la secreción de la aldosterona y tiene los pasos que vemos en la imagen. Para los temas sanitarios, entonces tenemos que hablar que las anomalías de la hormona córticos suprarrenales tienen una representación en el síndrome de Cushing. Importante para el estudio de casos. Ahí les dejo la información. Recuerden que la tenemos en el libro. En la influencia nerviosa y endocrina te podemos decir que hay un efecto combinado de los sistemas efectores simpáticos. El esquema que vemos es cómo se une o cómo tiene una función complementaria dentro de estas glándulas dentro del sistema nervioso simpático, pero también en el sistema hormonal. Vamos a hablar de los islotes pancreáticos. Vemos la estructura de los islotes pancreáticos. En este caso tenemos que hablar que ellos tienen células endocrinas que van a producir el jugo digestivo que nos van a ayudar en la digestión de los alimentos. Dentro de las hormonas entonces que se producen en los islotes pancreáticos tenemos el glucagón, la insulina, la somatostatina, el polipéptido pancreático. Las células que van a afectar, entonces células pancreáticas y otros efectores, células intestinales para el polipéptido pancreático. La acción, en este caso, vemos que las dos primeras van a favorecer la salida de la glucosa y las reservas de la glucosa en la sangre, y en la somatostatina puede tener efectos sistémicos generales, pero su función principal va a ser la regulación de las secreciones de otras hormonas pancreáticas. En el caso de polipéptidos va a tener una función en la digestión, en este caso en la absorción de nutrientes en el tracto intestinal. Vemos las preguntas de investigación que van para el estudio de casos. Vamos a hablar entonces ya casi para finalizar de las hormonas en general, o
poquito más específico de las hormonas. Cuando hablamos de gónadas, en forma de resumen, estamos hablando de órganos sexuales primarios del varón, en este caso de testículos, y de ovarios en la mujer. Ambos están estructurados de forma diferente y ambos producen sus propias hormonas. Los testículos son los órganos, un órgano que en par que está situado al interior del escroto, está compuesto por conductillos seminíferos y pocas células intersticiales. La testosterona la producen entre las células intersticiales y es responsable del desarrollo y mantenimiento de los caracteres masculinos. La secreción de testosterona está regulada principalmente por los niveles de gonadotropina en sangre. En los ovarios tenemos que conocer que son órganos sexuales principales de la mujer. Igual, par de glándulas que está situada en la pelvis, producen varios tipos de hormonas sexuales. Estas hormonas son estrógenos, las cuales son unas hormonas esteroideas segregadas por los folículos ováricos. Va a fomentar el desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos. La progesterona es segregada por el cuerpo amarillo, mantiene el revestimiento del útero necesario para la gestación, y la secreción de las hormonas ováricas depende de los niveles cambiantes de las hormonas folículo estimulante y leutinizantes procedentes de la adenohipófisis. Durante el embarazo, la placenta también tiene una función hormonal. En este caso, vamos a definirla primero. Tiene un tejido que se forma, el revestimiento del útero, como conexión entre los sistemas circulatorios de la madre y del niño en desarrollo. Esta glándula va a ser una glándula endocrina temporal que produce gonadotropina coriónica humana. Esa es la hormona que se detecta en las pruebas de embarazo. Si se encuentra su hormona, quiere decir que la mujer está embarazada. En el caso del timo, es una glándula situada en el mediastimo, justo detrás del esternón. El timo generalmente es grande en los niños, luego comienza a atrofiarse en la pubertad, y en la vejez la glándula se convierte en un vestigio de grasa y tejido fibroso, quiere decir que no tiene una función específica en la vejez como tal. Es considerado el órgano linfático. Se ha aislado la hormona timosina en el tejido linfático. La timosina estimula el desarrollo de las células T, en este caso células que van a formar células madres que nos sirven para formar cualquier tipo de tejido que necesitemos en nuestro cuerpo. Para ir centrando, entonces ya hablamos de mucosa gastrointestinal. La mucosa que reviste el tracto gastrointestinal contiene células que producen secreciones endocrinas y exocrinas que nos van a ayudar no solamente en la motilidad, sino en la digestión y absorción de los nutrientes de los alimentos. Las hormonas gastrointestinales como la gastrina, la secretina y la colexitosina, citonina, pancreosimina, desempeñan papeles reguladores en las actividades secretoras propias del proceso digestivo. El corazón, aunque usted no lo crea, también tiene una función secundaria en el sistema endocrino. Las células productoras de hormonas, las hormonas que producen en este caso es la natriurética auricular, cual nos va a ayudar en el proceso de contracción del músculo cardíaco. En este caso, el efector primario de esta hormona tiende a oponerse a aumentos del volumen cardíaco, de la presión arterial. Por tanto, esta es importante que vea que funciona como antagonista con la aldosterona. En el ciclo vital endocrino, entonces podemos mencionar que la regulación endocrina se inicia en el seno materno. De hecho, este es un punto importante para conocer. Hasta la 12ª semana todos los fetos tienen órganos sexuales o tienen un órgano sexual similar al femenino. En la 12ª semana se comienza la producción de testosterona, y esa es la que va a hacer que los caracteres sexuales masculinos se desarrollen en el feto a partir de la 12ª semana. Antes que eso, todo el mundo tenía vagina. Muchas hormonas están activas entonces desde el nacimiento, comienzan a bajar inclusive en la vejez, ya las mencionamos. Evidencias de que una señal hormonal del feto a la madre la inicia en el parto. Las células relacionadas con la reproducción empiezan a actuar en la pubertad.
La secreción de las hormonas reproductoras masculinas se produce continuamente desde la pubertad con una ligera disminución durante la edad adulta tardía, mientras que, bueno, en las células o las hormonas femeninas empiezan a tener una disminución ya va pronunciada, que es la que va a llevar a los procesos de menopausia. La secreción entonces, ya lo puse, ya estaba ahí, no estaba diciendo. Para integrar ya todo, como finalizar, como resumen, entonces tenemos que el sistema endocrino y el cuerpo como un todo nos llevan a decir que el sistema endocrino y el sistema nervioso están íntimamente relacionados. Casi todos los procesos humanos mantienen un equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Este sistema endocrino opera junto con el sistema nervioso a fin de mantener el equilibrio homostático del cuerpo. Este sistema endocrino va a aportar nutrientes, la calcitocina, la calcitonina y la hormona paratiroidea de la vitamina D van a mantener equilibrio en la utilización del calcio, que es importante para el mantenimiento de los huesos. Por último, el sistema nervioso y las hormonas regulan la reproducción. Ese ha sido todo el resumen, gracias por su atención. Tendremos en el aula las preguntas para el estudio de casos y algunas preguntas complementarias. Recuerden que los estudios de casos los que llevan son hasta 7 casos que ustedes deben explicar a cabalidad. Debido al tiempo es posible que les reduzca la cantidad de casos, pero que aumente la cantidad de preguntas en cada caso o preguntas libres. Gracias por su atención, tengan feliz día.